La presencia de Cristina Narbona como persona importante y decisiva en la planificación hidráulica que tenemos en estos momentos en la región de Murcia. Mire, se lo voy a preguntar de una manera directa. Vamos a ver, el río Segura en estos momentos es campeón de Europa en cuanto a regeneración. Es el río más limpio que hay en España. Se reutiliza el 100% de lo que se puede reutilizar, 100 hectómetros cúbicos, y además tenemos unos rendimientos en agricultura que son el doble de efectivos que en toda España, utilizando para cultivos de primor del orden de 3.000-4.000 metros cúbicos de hectárea al año, frente a dotaciones de 8, 9 y 10.000 en otros lugares de la plural España. ¿Usted cree que en estas condiciones la solución de Murcia pasa exclusivamente por el agua desalada? No, nunca he dicho que pase solo por el agua desalada, y además lo que usted cita, señor Guillamón, como bien sabe, es el resultado de un esfuerzo de distintos gobiernos, tanto estatales como autonómicos, para mejorar la depuración de las aguas residuales y la capacidad de reutilización, y el fruto también de diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura. Pero no nos engañemos, una cosa es que la calidad del agua del río Segura sea, por supuesto, hoy mucho más correcta en términos químicos, pero en términos ecológicos también sabe, seguramente lo sabe, que los expertos indican que hay carencias desde el punto de vista de los ecosistemas fluviales. El río está mucho más limpio y estoy de acuerdo con usted que eso es un motivo sin ninguna duda de satisfacción. Es fruto de la inversión estatal y de la inversión autonómica y también de la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y como sabe también, en ningún caso la desalación era la única solución, ni mucho menos. Lo he explicado antes, pero lo puedo volver a explicar varias veces, no tengo ningún problema. Pues a mí no me ha quedado claro, señora Narbona, cuál es, además del agua desalada, cuál es la fuente de abastecimiento para 400 hectómetros cúbicos de agua, que son el déficit estimado por la Confederación Hidrográfica del Segura en el Plan Hidrológico de Cuenca para la propia Cuenca. Pues, dígame de dónde salen los 400. Entre otras cosas, parte de ese déficit se cumpliría si se pudieran poner en plena operación todas las plantas desalinizadoras, que algunas se han concluido, otras menos. Las conexiones faltan. Usted sabe que no se trata solo de construir plantas desalinizadoras, sino de que el agua de la planta pueda llegar, y hay algunos regantes que están todavía esperando. Le recuerdo también que yo dejé de ser ministra hace 8 años y que durante los últimos 4 años la inversión estatal en materia de infraestructuras hidráulicas en esta región, entre otras las necesarias conexiones de las plantas desalinizadoras, ha sido muy baja. Insisto, no se trataba solo de desalación, se trataba de algo que el gobierno del Partido Popular ha reducido sustancialmente, que es la disponibilidad de agua desde la cabecera del Tajo, elevando con el memorándum del Tajo las restricciones al uso de ese recurso en gran medida utilizado para los regantes. Y también sabe que lo que se hizo en cuanto a modernización de regadíos no tuvo precedente desde el punto de vista de la inversión del Estado. Por tanto, para nada se trataba de frenar el desarrollo de la región. Sabe también que cuando se habla de déficit podemos entrar en esa discusión sobre necesidades y recursos, o demanda y recursos, porque la demanda es función del precio que se atribuya al recurso. Naturalmente, si el agua es gratis o casi gratis, podemos tener una demanda que tienda a infinito y por tanto el déficit tiende también a infinito. Pero hay una cuestión que desde el año 2000 tenemos que orientar la planificación hidrológica adecuadamente, que es el principio de recuperación de costes. Usted ha dicho que yo soy la principal responsable de la planificación hidráulica de la región de Murcia y me atribuye unos poderes que van más allá de lo que fueron mis 4 años, porque es que ahora hay un plan hidrológico de la Cuenca del Segura aprobado por el todavía gobierno en funciones, por cierto, sin cumplir, de acuerdo con los expertos, con las exigencias de las directivas europeas. Con independencia de que es fácil echar la culpa a los demás, ¿cómo es posible que usted, cuando anuncie con el plan agua y sus puntitos más agua antes y de mejor calidad, cómo se puede eso establecer con que
todas las desaladoras que en estos momentos hay en la cuenca del Segura, del plan agua y competencia de Acuamed, ¿cómo es posible que ninguna esté funcionando en su totalidad e incluso algunas prácticamente están dando producción nula? Las cifras, podíamos llegar a 120 hectómetros cúbicos como máximo. ¿A qué lo achaca, con independencia de que puede ser que los demás tengamos la culpa de esto, cosa que se admite naturalmente en este debate? Mire, la utilización del agua desalada tiene que ver efectivamente con el precio del agua desalada, y me puede preguntar por el grado de utilización de cualquiera de las plantas construidas por el Gobierno de la Nación, y podemos hablar del grado de utilización que tiene la planta de Escombreras. Naturalmente, el que una planta desalinizadora alcance el 100% de su producción en una tecnología que tiene carácter modular tiene que ver con que haya una demanda que justifique que funcionen todos sus módulos. Pero fíjese, gracias a la desaladora de Valdelentisco, en el año 2008, los suministros de Valdelentisco impidieron cortes de suministro en Cartagena y Mazarrón. Tengo aquí los datos de cómo ha ido aumentando la utilización de las plantas construidas por el Gobierno de la Nación. Y han ido aumentando, entre otras cosas, en función de la disposición de los regantes a adquirir agua desalada. Recuerden que cuando empezamos el periodo histórico del que estamos hablando, desde el Gobierno regional de Murcia se dijo que el agua desalada era mala para los cultivos, que el agua desmayada no servía ni para beber, que se les había robado dinero de la Unión Europea que iba a venir en forma de trasvase del Ebro, al parecer al día siguiente. Es decir, que según se aprobase el trasvase del Ebro iba a estar entrando agua por la región, cuando eso hubiera tardado como mínimo una decena de años. Por tanto, nada que ver con los tiempos de producción de agua dentro del programa Agua, que eran muchísimo más inmediatos. Por tanto, habrá plena utilización de una capacidad productiva que afortunadamente ahí está ya, cuando haya las conexiones correspondientes que lleven el agua a quien la demande, y cuando exista una política de precios del agua que refleje de una manera mucho más correcta el principio de repercusión de coste. Porque mientras alguien pueda estar sobreexplotando, por ejemplo, un acuífero sin que haya suficiente control para evitar esa sobreexplotación y por lo tanto salga muy barato sobreexplotar un acuífero, ¿por qué va a comprar agua de una planta desaladora? Y en todo caso, hasta ahora, la planta desaladora de Escombreras, que yo sepa, ha tenido la utilización que ha tenido, y es tan agua desalada o desmayada, como ustedes la quieran llamar, que las plantas desaladoras construidas por el Gobierno. Creo que no hay mucha diferencia. Mire, no hay que jugar más con el tema de agua desmayada, porque en realidad nadie en absoluto aquí, de ningún partido político, incluido el Partido Popular, ha renegado del agua desalada en absoluto. Lo que sí está claro es que estamos en contra, el Partido Popular está en contra de utilizar el agua desalada, de utilizarla como complemento, como alternativa al trasvase del Ebro, nada más. ¿Por qué? Porque realmente el agua desalinizada tiene un precio que viene obligado, como usted ha dicho, por la Directiva Marco del Agua del año 2001, tiene que recuperar, la Directiva Marco del Agua tiene un par de mandamientos a cumplir: amarás sobre todas las cosas al medio ambiente y recuperarás, segundo, el precio, el coste del agua. Pues mire, su plan magnífico, el programa Agua, se ha convertido solo en un plan de emergencia, porque ha sido aplicado solo en condiciones extremas. Es decir, ahora que hay una sequía monumental, se ha utilizado. ¿Y cómo se ha utilizado? Transgrediendo precisamente el segundo mandamiento de la Directiva Marco, porque usted sabe que cobrar 36 céntimos, 40 céntimos por el agua no cubre en absoluto su coste. Es decir, el programa Agua para mí ha sido un programa, creo que es un programa de emergencia. Fíjese, cuando usted hablaba de precio del agua desalada competitivo con el trasvase del Ebro, que eso es una cosa que, en fin, que cualquiera que se ponga a hacer dos números lo ve claro, estábamos hablando de 12 céntimos del metro cúbico del agua del Tajo. Y piense, no, ha dicho usted que en la tarifa que se paga del trasvase del Tajo no está incluida la amortización. Piense que la parte A de la tarifa precisamente es la amortización del coste de las obras de hace ya
30 y tantos años, son 12 céntimos. En ese momento el Ministerio de Obras Públicas publica, el Ministerio de Fomento, no sé, en el año 2005, no sé cómo se llamaba el ministerio, pero en fin, Medio Ambiente. Era Medio Ambiente ya, el MIMAN, en ese momento publica las tarifas de Alicante 1 y eran 60 céntimos el metro cúbico. Esto es una cosa que es real. Y luego además, lo único que le voy a decir al final es que, por favor, de una vez por todas, para que todos nos quedemos tranquilos, para que nuestras conciencias descansen de día y de noche, presente usted todos los informes oficiales que dice que existían en la Unión Europea con respecto a la negativa del trasvase. Preséntelos todos, porque esto es un mantra que tenemos por ahí diciendo que la Unión Europea no era partidario, que prohibía los trasvases. Es una cuestión tan incierta como que creo que usted debe presentar, todos estos informes habidos de manera oficial que determinen que los trasvases son malos. Y también le voy a pedir otra cosa, por favor que justifique de alguna manera, porque en nuestra opinión va en contra, en que no se han pedido fondos por la derogación del trasvase en junio de 2004. Perdona, esta última pregunta no la he entendido. ¿Que no se han pedido fondos? Que no se han perdido. Que no se han perdido fondos. Vamos a ver, primero me alegro mucho saber que nadie ha renegado en Murcia del agua desalada. Yo... conceptualmente, señora Narbona, se lo he explicado clarísimamente. Bien, yo de verdad creo que esta comisión debemos intentar que sirva efectivamente para aclarar a la opinión pública lo que aquí ha sucedido, las responsabilidades de cada uno. Mi responsabilidad fue desarrollar una alternativa al trasvase del Ebro que los informes de la Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente y Política Agrícola existieron y estaban visibles. Yo desde luego no me los he llevado a casa, hace 8 años que no estoy en el Ministerio, pero esos informes fueron los que llevaron a que antes de las elecciones generales del año 2004 se comunicara ya de manera verbal, para no poner en un aprieto al señor Aznar y a su gobierno, que no siguieran insistiendo, porque los informes eran negativos. Y en cambio todo el programa Agua recibió toda la financiación que no había recibido el trasvase del Ebro. Y eso es absolutamente cierto. Yo estoy aquí compareciendo bajo una norma que se me ha recordado de que aquí no se deben decir mentiras. Habrá cosas que no conozco porque sucedieron después de mi mandato, pero en la parte que a mí me toca, como usted comprenderá, lo puedo decir con total rotundidad. No es que la Unión Europea dijera que los trasvases eran malos, porque de hecho la Unión Europea estaba financiando el trasvase Júcar-Vinalopó. ¿Qué pasa con los trasvases? Lo que he explicado antes, que hoy existe lo que usted en plan jocoso ha dicho, eso del amor al medio ambiente, que traducido en normativa europea significa lisa y llanamente que el agua no se tira al mar. El agua no se tira al mar, que lo he oído mucho en esta región. El agua que se tira al mar. ¿Me lo ha oído decir a mí? Hable conmigo directamente, porque pues, no es así. Señor Guillamón, vayamos más allá de las cuestiones. Yo soy el Partido Popular. No entren en debate, señorías, no entren en debates. No, es que eso de que se tiran millones de litros de agua, se me ha recordado a mí cuando entonces en las calles estaba lleno de carteles de agua para todos, que ya no veo, creo entender que ya no hay ningún problema, porque ya no veo carteles de agua para todos. Y mientras tanto lo que ha sucedido es que afortunadamente, no solo para esta región, sino para otras, el año 2008 se terminó un periodo de sequía y hasta reciente fecha no hemos vuelto a entrar en otro periodo de sequía, y menos mal que ahora entramos con plantas que pueden aumentar su producción en el momento que la administración a que corresponda ponga las tuberías necesarias y haga las gestiones necesarias para que eso se aproveche para regadío y para abastecimiento. Y cuando se habla del principio de recuperación de costas, señor Guillamón, no es solo para el agua desalada, es para cualquier agua de cualquier origen. Y cuando usted dice y me compara el agua del trasvase del Tajo Segura, desde luego lo que eso no es comparable es con una obra nueva que se iba a hacer
o que se planteaba hacer desde el Ebro, con unos costes que desde luego para nada podían ser comparables a los costes, como usted señala, de una infraestructura amortizada desde hace tiempo de 12 céntimos, pero en la infraestructura que se planteaba construir desde la desembocadura del Ebro hasta aquí era una infraestructura nueva que hubiera tenido que repercutir sus costes y por lo tanto claro que había un precio que cuando llegase el agua hasta aquí, cuando llegase, échale tiempo. Bueno, sí, los tubos se ponen en un día. Señora Narbona, antes que las desaladoras. Se ponen en un día. Las desaladoras, ¿ah, sí?, todavía no están en funcionamiento. ¿Cómo que no están en funcionamiento? No están en funcionamiento. ¿Quiere que le diga cuánta agua daba el de Lentisco, cuánta agua da 130 hectómetros. cuánto agua? En total, dígalo. Dígalo, cada vez más, porque 130. cada vez... Pero 12 años, han pasado 12 años, señora Narbona. Pero no es un problema de 130. Capacidad de producción, señor Guillamón, es un problema de demanda que en gran medida no se ha manifestado y por lo tanto no se han activado los módulos que pueden dar más agua, porque los agricultores han tenido un agua más barata disponible, porque ha llovido y porque ha habido otras aportaciones. Y pero porque no pueden pagar el precio. Y porque no pueden pagar el precio. En cambio la de la desaladora de Escombreras sí. Claro, a costa de las finanzas regionales. Estamos en emergencia. Estamos en emergencia, señora Narbona. Sí, sí. Y en emergencia el precio más caro del agua es aquel que no existe el agua. Ya. Estamos en emergencia. Si hablamos, si cambiamos de coordenadas, entonces estamos de acuerdo en todo lo que decimos. Pero lo que es cierto es que siempre, y en cualquier caso, y usted lo da a entender, el agua desalada siempre hubiese sido más cara que el agua del trasvase del Ebro. Pero fíjese lo que digo, porque que le he pedido los informes, por favor, claro, y así nos aclaramos todo. El Mundo, en diciembre del 2003, Bruselas financiará una parte del trasvase. Otra noticia, la Directiva Marco Europea sobre el Agua no afectará el trasvase del Ebro. Y luego la más buena de todas, nuevo intento del Partido Socialista de obstaculizar la tramitación del Plan Hidrológico en Europa. Denuncia ante la Comisaria de Medio Ambiente supuestas ilegalidades. Mire, la política hidráulica inscribe sus coordenadas en el medio plazo, en el horizonte de 20 años. El diseño de un país desde la perspectiva de la utilización de sus recursos hidráulicos se inscribe en plazos de cuartos de siglo. Por lo tanto, algo muy alejado de los bandazos, las especulaciones, los golpes de efecto, las expectativas racionales e irracionales, etcétera. Esto se dice en el año 93. El gran logro del Plan Hidrológico del 93 es la incorporación al país de 2.000 kilómetros de ríos nuevos de agua limpia, pero es que el volumen anual de agua transferido en el horizonte del 2012, ya ha pasado, sería de 3.768 hectómetros cúbicos. Y según el señor Cimadevilla, cualquier intento, aunque solo sea intelectual, de los ribereños por apropiarse del agua que pasa por su río, carece de fundamento moral o legal. Bueno, ¿cómo es posible que con este pensamiento socialista de primer nivel, se lo aseguro, de primer nivel, en el año 93, ¿cómo es posible que pasado 8 años pasados, se revierta el criterio y no solo se renuncie a 3.768 hectómetros cúbicos, sino que además se dice que 1.050 hectómetros cúbicos es un pecado ambiental capital, es un pecado económico y es un pecado técnico? ¿Cómo se puede explicar esta transferencia de pensamiento, esta transferencia de criterio en tan solo 8 años, que no sea por una actitud política conveniente respecto a determinada forma de gobernar? Pues entre el año 1993 y el año 2004, como usted muy bien ha señalado, hay una directiva europea del agua. Una directiva europea que incorpora el principio de la exigencia de caudales ambientales. Una directiva europea que explica esos informes negativos que yo no me he llevado a mi casa, pero que se podrán pedir porque hay derecho al acceso a la información en la Comisión Europea y había incluso altos funcionarios españoles que hacían todo lo posible porque esos dictámenes fueran positivos y no lo fueron. Y eso fue exclusivamente una decisión de la Comisión Europea. España no tenía tanto poder, el gobierno entrante, como para hacer cambiar de opinión a una comisaria que estaba diciendo de manera expresa que estaba harta de las presiones que el gobierno del señor Aznar hacía para intentar obtener financiación para una obra que consideraban injustificable desde el punto de vista ambiental. Y
desde luego, la directiva marco, claro que establece pautas diferentes. Es que la política del agua de hoy tiene que contemplar, por ejemplo, señor Guillamón, que hay una cosa que se llama cambio climático. A lo mejor usted es negacionista y cree que el cambio climático no existe. Bueno, está errada, pues si existe, porque pues, creo mire, en el cambio climático. Muy bien, pues entonces si existe el cambio climático, señor Guillamón, vamos a recordar un minutito el trasvase Tajo Segura. Cuando el trasvase Tajo Segura se construye en los años 70, se consideraba que se podía utilizar 1000 hectómetros cúbicos, ¿sí o no? Bien. Se consideraba eso porque en ese momento los ingenieros y quienes trabajaban en esa obra pensaban que efectivamente iba a llover en cabecera determinadas cuantías. ¿Qué es lo que ha sucedido después? Que usted puede ver perfectamente cuál ha sido la senda de decrecimiento de las precipitaciones en cabecera del Tajo, senda que, por cierto, se está acentuando y va a peor. Por lo tanto, pensar que porque existiera sobre la mesa un plan que conectaba todos los ríos de España se iba a disponer de toda el agua imaginable es ignorar que en las cabeceras de los ríos se ha venido produciendo de manera sistemática a lo largo de los últimos años un fenómeno que desde luego el año 93 el Gobierno de España ni contemplaba, que se llama cambio climático, reducción de precipitaciones, que hace por lo tanto mucho más vulnerable a una región como esta que ha vivido dependiente del agua que venía de otro sitio. Bueno, pues ese agua que viene de otro sitio, evidentemente no está garantizada en una perspectiva, como usted muy bien señalaba, que debe de tener la política del agua, que es una perspectiva de medio-largo plazo, no del día siguiente. Y precisamente para hacer a esta región más resiliente, más resistente, menos vulnerable, el ampliar la capacidad de producción de agua desalada, formaba parte del programa Agua, porque ese es el agua que estará siempre ahí. El agua del mar, llueva o no llueva, permitirá garantizar agua en la región de Murcia, por cierto, igual que en muchas regiones de Estados Unidos, de Chile, de China, de Australia. La desalinización es una opción tecnológica que en el año 1993 en España solo se contemplaba de forma excepcional en el archipiélago canario, porque allí efectivamente es que no llueve nada, y entonces las primeras plantas se hicieron en Canarias. Pero España tiene la suerte de haber desarrollado con reconocimiento internacional una tecnología complementaria al uso sostenible de las aguas. ¿Complementaria? Sí. Nadie ha dicho, pero vamos a ver, es que yo no gestioné... bueno, muy bien, es que yo acaso no gestioné el trasvase Tajo Segura por encima de las presiones de mi compañero de partido presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Es que no fui responsable ante los ciudadanos murcianos para que se pudiera aprovechar en cuantías muy superiores a los que después se ha hecho con gobiernos del Partido Popular la cabecera del Tajo. Hizo muy bien en hacer respetar la legalidad, porque pues entonces, esto no es una guerra entre territorios. Lo único que quiero decirle es que los 4 años de gobierno del Partido Popular en esta última legislatura no he escuchado en ningún momento nada respecto del trasvase del Ebro. ¿Qué pasa? ¿Que ya no creen ustedes en los trasvases? No. Algo pasa, ¿no? No, está algo destruido. Habrá pasado. Lo han destruido. Lo pisaron de tal manera que ahora es un problema político importante, absolutamente importante y no puede ser. Mire, le voy a recordar han reformado una cosa. Todas las leyes ambientales, y resulta que el trasvase del Ebro era la única que no se podía revertir como planteamiento. Bueno, señora Narváez, le voy a decir 2 cosas ya. Señor Guillamón, vaya terminando. Pues voy a terminar. La derogación del trasvase del Ebro, dígame si se han perdido fondos por la derogación del mismo. Sí, dígamelo y ya está. La concesión de financiación... Pero tiene que demostrarlo. O sea, vamos a ver, todas las obras fueron aceptadas por la Comisión Europea y por lo tanto se asignó financiación. Allí donde las obras, como en el caso de la desaladora de Torrevieja, se prolongaron hasta donde se han prolongado, porque la Comunidad Valenciana se negaba a dar los permisos y tuve que recurrir al Tribunal Constitucional, algo inédito, que una obra de interés general, el Gobierno de la Nación tuviera que recurrir al Tribunal Constitucional, que ha dado la razón, para que se pudiera hacer la desaladora de Torrevieja. Ahí es donde el Gobierno actual ha perdido fondos y ha tenido que pedir dinero al Banco Europeo de Inversiones por no cumplir dentro de los tiempos de aplicación de los fondos europeos las obras de forma que estaban comprometidas en el programa Agua en el año 2004. Luego, si ha habido pérdida de fondos es porque retrasos como el de la desaladora de Torrevieja
han sido la causa de pérdida de fondos. Claro que sí, pero no desde luego por la previsión inicial que me correspondió a mí como ministra, sino por cómo se han gestionado las cosas, entre otras por la cerrazón de las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, donde hubo una actitud que no sé cómo calificar en contra de sus propios ciudadanos. En contra de sus propios ciudadanos, porque el que la desaladora de Torrevieja no se haya terminado hasta fecha muy reciente, como comprenderán, no me afecta directamente a mí como ministra. Yo en su momento hice lo que creí que tenía que hacer. Pero ahí se han perdido fondos europeos que han tenido que ser cubiertos con un recurso al Banco Europeo de Inversiones por la cantidad de tiempo perdido en evitar la tramitación de distintos permisos y distintas autorizaciones que correspondían al Ayuntamiento de Torrevieja, Partido Popular, y a la Comunidad Valenciana, Partido Popular. Pues mire, señora Narbona, yo creo que donde hemos perdido todos y en gran cantidad fue en junio del año 2014, cuando se derogó el trasvase del Ebro 14. Por una componenda del 2004, por una componenda con Esquerra Republicana, porque si no, no habría posibilidad de formar gobierno. Ahí, con la derogación del trasvase del Ebro, ahí es donde se produce un break total y pésimo en la política hidráulica que va a afectar en años sucesivos. Es el peor momento, el momento negro, y usted tiene mucha responsabilidad de ese momento negro, porque es una derogación mediante un decretazo que ha hecho polvo a todos los españoles. Bueno, me concede usted unos poderes, porque creo recordar que el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta desde el año 2011 y no ha vuelto a plantear esa actuación. Luego, mis poderes llegan hasta la mayoría absoluta del PP. Bueno, no he conseguido evitar, en cambio, que cambien la ley de costas, que cambien la ley de montes, que cambien todas las leyes del ámbito ambiental, con mayoría absoluta y con todos los grupos en pronto. Tiene usted razón, señora Nora, pero Guillamón, lo pusieron muy difícil para poder rectificar. ¿Qué poderío? Señor Guillamón,